Hola a todos y todas, buenas tardes. Queremos darles la cordial bienvenida a los que nos están viendo por nuestras redes sociales. Transmisión esta vez por Instagram de nuestro segundo ciclo de reuniones clínicas de Clínica Costanera, valga la redundancia. Este año, en nuestra segunda sesión del año, vamos a tener a la doctora Teresa Edo, nuestra radióloga especializada en mama, que lidera nuestro equipo de mama, para presentar una actualización de un tema contingente como son los nódulos mamarios. Esperamos que esta reunión sea muy motivante en cuanto a preguntas. Es un tema frecuente y que sabemos que va a ser de utilidad tanto para los clínicos como para nuestros pacientes. Así que los dejo con la doctora Edo. Adelante usted. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la clínica por este espacio y esta instancia de poder contactarnos directamente con nuestras usuarias y nuestros colegas, sobre todo para hablar de temas contingentes que son tan importantes. El tema que yo elegí es un tema de consulta muy frecuente y recurrente, como son el tema de los nódulos mamarios. Así que a eso nos vamos a abocar esta vez. Lo que tengo que dar. Ya, ahora sí. Bueno, tal como me presentó el doctor Vera, soy la doctora Teresa Edo, médico radiólogo especialista en imágenes mamarias, y el tema elegido, como les decía antes, es un tema muy contingente y es de los nódulos mamarios. Los nódulos mamarios en general producen mucha angustia y mucha ansiedad en la mujer al momento de la pesquisa. Entonces, por eso mismo es el título, queremos pasar del miedo al conocimiento y saber lo que hay detrás de un nódulo mamario. Primero que nada, hablarles lo que le hemos hablado en muchas oportunidades respecto al autoexamen mamario. Siempre insistimos en esa instancia, ya que el autoexamen mamario es lo que va a permitir a la mujer pesquisar pronta y oportunamente la aparición de un bulto mamario. Por lo tanto, de ahí es el punto de inicio. ¿Qué pasa cuando una mujer se encuentra un nódulo en la mama? Como les decía antes, crea mucha ansiedad y hay que saber qué hacer. ¿Qué es lo que hago ahora? Saber primero que nada qué es lo que es un nódulo mamario. Un nódulo mamario es un bulto o un aumento de volumen en la mama. Es un hallazgo muy frecuente. El 90% de las mujeres presentan en algún momento de su vida esta situación, un nódulo mamario o un bulto palpable, ¿ya? Saber que tienen muchas causas que las vamos a ver más adelante y que afortunadamente, y aquí va el mensaje tranquilizador, el 90% de los nódulos mamarios son benignos. Entonces, de partida, bajar la ansiedad, tranquilizar un poco. Cuando me encuentro un nódulo mamario, lo que tengo que hacer es solicitar evaluación profesional. Tengo que acudir a mi matrona, al médico general, al ginecólogo, para que me evalúe, me haga el examen físico y pueda determinar qué le parece, qué puede ser, y si es necesario nos va a solicitar exámenes de imágenes para poder definir de qué se trata. Les puse este esquema porque es muy importante saber la anatomía de la mama, saber que la mama está compuesta por diferentes estructuras, partiendo desde la piel hasta los planos más profundos. Tenemos la piel, luego toda esta zona amarillita es el tejido graso o el tejido adiposo. La zona más central habitualmente es la glándula propiamente tal, que está compuesta por conductitos, por lóbulos,
que estos conductitos desembocan en el pezón y alrededor del pezón está la areola, que es la zona visible. Posterior a la glándula mamaria tenemos el músculo pectoral y posterior a eso las costillas. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando una persona se palpa un bulto, ese bulto puede estar en cualquiera de todas estas estructuras que les estoy mencionando. Puede estar en la piel y corresponder a un quiste epidérmico, puede estar en el tejido adiposo, ser un nódulo graso, que son los lipomas, puede estar dentro de la glándula propiamente tal y ser un nódulo benigno o incluso maligno, puede estar dentro del músculo del pectoral, puede ser una contractura muscular o puede ser un lipoma intramuscular, e incluso lo que se palpa puede ser la costilla. En personas muy delgaditas es muy frecuente tocarse bultito y que en definitiva es solamente la costilla. A veces hay personas incluso que han tenido alguna lesión costal, alguna fractura, que se formó después un callito óseo y eso se toca como algo muy prominente. Es la costilla, ¿ya? Entonces, saber que lo que se toca en la mama puede estar en cualquiera de estas zonas, no necesariamente en la glándula. Ahora nosotros nos vamos a abocar a lo que vemos principalmente en la glándula y en el tejido adiposo. Saber también, para empezar, que el ciclo hormonal propio de la mujer afecta a la mama, ¿ya? Todos sabemos que en el periodo premenstrual la mama está mucho más inflamada, está muy sensible. Si la persona se hace el autoexamen mamario en ese periodo previo a la regla, generalmente va a sentir bultos en la mama. Eso no necesariamente significa de que es un nódulo, sino que es parte del tejido mamario normal que por esos días está inflamado. Es muy frecuente, las pacientes muchas veces me dicen, me toqué un nódulo, pero ese nódulo aparece y desaparece. O me apareció arriba y después me apareció por abajo. Habitualmente eso no es un nódulo, habitualmente eso es el tejido mamario que en ese momento está más prominente, más inflamado y por supuesto se palpa con mayor facilidad. Y eso es por el ciclo hormonal, como les decía antes, generalmente previo a la regla. Posterior a la regla es el periodo en que la mama está mucho más desinflamada y por eso es que siempre recomendamos que el autoexamen mamario se haga en esos días. Bueno, y una vez que su médico o matrona le hizo la palpación y definió que hay que hacer exámenes, los exámenes de imágenes principales que se solicitan para evaluar un nódulo mamario son estos: la mamografía y o la ecografía mamaria. ¿De qué depende que le pidan uno u otro? Habitualmente de su edad. Si es de 40 años o más, siempre va primero la mamografía y luego de eso, en forma posterior y complementaria, se hace la eco mamaria. En caso que sea menor de 40 años, se parte con la eco mamaria. Las únicas excepciones son cuando la paciente tiene factor de riesgo de cáncer de mama, que en ellas se empieza la mamografía un poco antes. Entonces, partiendo por la mamografía, ¿qué cosa analizamos nosotros cuando nos encontramos con un nódulo mamario en mamografía? Evaluamos su forma, evaluamos sus márgenes o contornos y evaluamos su densidad. Esas tres características son las que nos van a orientar si ese nódulo que estamos viendo en la mamografía nos orienta a una lesión benigna o una lesión con mayor riesgo de malignidad. Y aquí tengo algunos ejemplos. No sé si no se ve el puntero, parece que no. En el primer ejemplo, el nodulito que estamos viendo acá en la mama es un nódulo muy redondito, muy bien definido, su forma es muy clarita, sus márgenes muy definidos y su densidad muy homogénea. Las tres características que evaluamos. Si bien puede ser un nódulo bien definido en una parte, ya su forma no es tan redondita y por esta zona sus márgenes no son tan definidos. Es otro tipo de característica. Y por este otro extremo tenemos un nódulo con una forma totalmente diferente, muy irregular, en la cual sus márgenes son muy indistintos, que tiene como rayitos de sol hacia alrededor y su densidad ya no es homogénea ni parejita como en el primer caso. Es bastante heterogéneo. Estas características son de diferentes tipos de nódulos, nos dan una orientación si este nódulo es lo más probable benigno, como el del primer caso,
si es de un aspecto más bien indeterminado o si es de unas características probablemente cancerosas, ¿ya? Esas son características que nosotros evaluamos en mamografía y nos orientan a saber si ese nódulo es benigno o maligno. Ahora, ¿qué hacemos cuando en la mamografía nos aparece este nódulo? Ahí necesitamos estudio complementario. ¿Qué cosa? Realizar una eco mamaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno ve un nódulo en mamografía, uno vio lo que yo les mostré, vio un nódulo con esas características, pero no sabemos, la mamografía es una foto, ¿ya? No sabemos de qué está compuesto ese nódulo, su contenido es líquido, su contenido es grasa, su contenido es sólido. Eso lo vamos a ver con ecografía. Y por eso es que la ecografía nos sirve justamente como una segunda instancia complementaria para poder definir mejor el tipo de nódulo que vimos en mamografía. Entonces, así como en mamografía analizábamos las tres cosas, forma, márgenes y densidad, en ecografía mamaria lo que analizamos son 5 características. La forma, la orientación del nódulo respecto a la piel, sus márgenes o contornos, su ecogenicidad, que en el fondo se refiere a cómo es su estructura en ecografía, y los hallazgos acústicos posteriores. ¿A qué se refiere? A cómo el ultrasonido reacciona frente a este nódulo, si lo traspasa o si no lo traspasa. Eso también nos da orientación respecto a la consistencia y al contenido del nódulo. Entonces, analizando esas características, podemos encontrarnos con diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, con un quiste, ¿ya? Un quiste es un nódulo totalmente redondito, muy bien definido, su densidad o su ecogenicidad es muy homogénea, como ustedes ven es negrito parejo, y sus márgenes bien definidos. Y cuando hablábamos de hallazgos acústicos posteriores, si ustedes se fijan, se ve muy blanquito detrás de la lesión. Eso es porque el ultrasonido atraviesa totalmente el contenido. Ese contenido negrito es líquido, ¿ya? Y un quiste es eso, es un saquito de líquido, que el líquido en definitiva es la secreción normal de la glándula mamaria que se acumula, se forman estos saquitos. Esta lesión es absolutamente benigna, 0% probabilidad de malignidad, ¿ya? Es lo más frecuente de ver cuando dentro de los nódulos mamarios, el quiste es lo más frecuente de ver. Un 25% de los nódulos mamarios que palpamos son quistes, ¿ya? Absolutamente benigno. Después, como otro ejemplo, tenemos este nódulo que lo mismo, su forma es bien definida, sus contornos muy bien precisos y claros, su ecoestructura ya no es negrito como el anterior, pero sí es muy similar al del lado. Lo del lado es grasita y este nódulo está contenido de grasa. Nódulo graso, los lipomas, ¿ya? También es un nódulo absolutamente benigno, 0% probabilidad de malignidad. ¿Qué otra cosa podría ser? Ya este nódulo sigue siendo muy bien definida su forma, sus contornos. Si ustedes se fijan, ya la estructura interna no es negrita ni similar alrededor, sino que es un poco más gris, pero más oscura que el tejido alrededor. Esto es lo clásico de un nódulo benigno. ¿Cuál es el más frecuente? El fibroadenoma. Nódulo sólido ya no es quístico, o sea, ya no es líquido, ya no es grasa, ya no es lipoma, sino que ya es un nódulo sólido. Y el más frecuente dentro de los nódulos sólidos son los fibroadenomas. ¿Ok? Por último, la otra alternativa, un nódulo que también es sólido, pero si ustedes se fijan ahora, la forma ya no es redondita, ya es una forma más irregular, donde sus contornos tienen algunas puntitas, donde su estructura ya es media heterogénea, con partes grises, con partes negras, alrededor está medio blanco, que es la reacción del tejido alrededor. Este nódulo ya tiene características sospechosas de lesión cancerosa. Estas son como las 4 hallazgos más frecuentes. Existen muchos más alternativas dentro de los nódulos mamarios, pero estos son los más frecuentes. En definitiva, quistes, contenido líquido, lipoma, contenido graso, nódulo sólido, benigno, como el fibroadenoma, y nódulo sólido con características malignas. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un nódulo mamario en ecografía? Va a depender de lo
que sea. Si el nódulo que vimos es en definitiva un quiste o un lipoma, como les dije antes, 0 probabilidad de malignidad, por lo tanto se sigue con el control mamográfico anual habitual. Cuando es un nódulo sólido con características de benignidad como el fibroadenoma, la conducta es controlarlo con ecografía cada 6 meses. ¿Por qué? Porque si bien la probabilidad de malignidad es muy baja o de transformación maligna es muy baja, es solo un 2%, no es un 0% como en el caso de los quistes o los lipomas. Por lo tanto, ante una mínima probabilidad, el control es un poco más seguido, o sea, cada 6 meses y es ecográfico. La mamografía sigue haciéndose una vez al año. ¿Ok? Por último, ante un nódulo sospechoso de malignidad, ya la conducta es otro, hay que hacer una intervención mayor, un estudio histológico, una biopsia para saber bien y certificar si corresponde a un cáncer o no. Entonces, a modo de resumen, si vemos un nódulo en mamografía, y esta parte la quiero explicar porque es una duda y una confusión que surge mucho tanto a los pacientes como a los colegas. En mamografía, cualquier pelotita, entre comillas, que se vea, ya sea de características benignas, de características malignas o de características indeterminadas, en mamografía se llama nódulo, ¿ya? Allá que uno después le puede poner el apellido que quiera, nódulo probablemente benigno, nódulo de características sospechosas, nódulo de aspecto indeterminado, pero su nombre en mamografía es nódulo. Como la conducta es hacer una ecografía para ver de qué se trata ese nódulo, ahí ya nos cambian los nombres. Si ese nódulo en mamografía era de contenido líquido, ahora se llama quiste. Si era de contenido graso, ahora se llama lipoma. Si era de contenido sólido, ahora se llama nódulo sólido. Y este es el que a su vez puede ser o benigno o sospechoso. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no es infrecuente la confusión, que las pacientes me dicen, pero a mí el doctor me puso en la mamografía que tenía un nódulo, pero resulta que usted me está diciendo que no es un nódulo, es un quiste, entonces ¿a quién le creo? Los dos tenemos razón, ¿ya? Solo que en la mamografía se llaman nódulos y en la ecografía puede cambiar de nombre. Súper importante. Es muy fácil confundirse con eso. Bueno, importante también saber cuáles son las señales de alarma cuando se palpa un nódulo mamario. Muy importante, como para no relajarse. Ahora que ya saben que el 90% de los nódulos mamarios palpables son benignos, tampoco hay que relajarse. Y por lo tanto hay que saber cuáles son los signos que nos tienen que preocupar más. Primero que nada, los nódulos de reciente aparición, que hayan aparecido en este último tiempo, como usted se hace el autoexamen mamario todos los meses, saber que este nódulo no estaba antes, por qué me apareció, qué es esto, es algo nuevo. Sobre todo en mujeres en edad menopáusica, ¿ya? En ellas no tendría por qué aparecer quistes o aparecer nódulos benignos. Las mujeres en edad menopáusica que le aparezcan, estamos hablando, no sé, 60 años, 70 años, que de repente aparece un nódulo, ojo, porque la probabilidad de malignidad en ellas es mayor, ¿ya? La consistencia de ese nódulo, al tocárselo, una consistencia pétrea, ¿qué significa? Como piedra, ¿ya? Muy duro, también es un signo de alarma. Los quistes, los lipomas son blanditos al palparlos, ¿ya? Como que es una pelotita que uno puede hundir un poquito. Los cánceres habitualmente no, muy duro, como piedra. Cuando está adherido a los planos profundos y no se mueve, ¿ya? Los quistes, a veces uno logra, cuando los toca, logra como mover un poquito en la misma zona. Los tumores habitualmente no, los tumores se agarran, tienen como ganchitos que se agarran al tejido y por lo tanto no son móviles. Indoloro, eso también es una causa, o sea, es una señal muy importante a considerar. Muchas pacientes dicen, es que lo tenía hace rato, pero como no me duele, no consulto. Ojo, el que no duelan es una señal de alarma. Así que ojo con eso, se tocó un nódulo y no le duele, obviamente tiene que tener más ojo. Si ya tenía un nódulo antes y ese nódulo presentó cambios en corto tiempo, también, ojo, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué creció? ¿Por qué se puso duro? ¿Por qué ahora tiene otra forma? ¿Ok?
Si también se asocia a cambios en la piel, que además del nódulo, la piel se ponga enrojecida, se ponga engrosada, que el pezón se me hunda, que salga secreción por el pezón, son signos asociados en que son signos de alarma. Y si además en los ganglios de la axila de ese mismo lado hay inflamación, en la misma zona, en la misma axila de la mama en el que se tocó el nódulo, súper importante porque puede estar asociado a la lesión. Entonces, tener muy, muy presentes estos señales de alarma. Bueno, para terminar, y puntos importantes que hay que recordar. El autoexamen mamario periódico es lo que permite pesquisar un nódulo de reciente aparición en forma oportuna. Usted es la primera persona que se va a dar cuenta de un nódulo si se hace la palpación en forma periódica, todos los meses, ojalá en los días posteriores a la regla. Ante la presencia de un bulto o nódulo mamario palpable, obviamente consultar prontamente con un profesional de salud, ya sea la matrona, el médico general o el ginecólogo. Saber, como les dije antes, que un bulto mamario puede encontrarse en cualquier parte de la mama o incluso fuera de ella. Puede ser una costilla lo que está tocando, puede ser una contractura muscular, puede ser algo de la piel. Saber que no necesariamente es de la glándula mamaria. La glándula mamaria sufre cambios en relación al ciclo hormonal, como les conté antes, y por lo tanto muchas veces lo que se palpa es solo tejido mamario inflamado. Saber que la mayoría de los nódulos son de origen benigno, solo un 10% son cancerosos. Por lo tanto, tranquilidad cuando encuentre un nódulo, pero no se relaje. La mamografía y ultrasonido mamario son los exámenes de elección para evaluar un nódulo mamario y son exámenes complementarios. Eso es lo que yo quería contarles acerca de los nódulos mamarios. Espero que de alguna manera les haya aclarado. Es una visión muy general y sea una información que sea útil. Es un tema muy, muy importante. Como les decía antes, genera mucha ansiedad. Entonces, ya tener esta información, por supuesto que es una orientación general previo a su consulta. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Sí. Tenemos una pregunta en los comentarios de acá de Instagram. Doctora, yo creo que se responde, pero igual le voy a hacer la pregunta. ¿Frente a qué señales o síntomas debo hacerme una ecografía de mamas? Bueno, yo les dije que lo primero es consultar con su matrona o con su médico para que le haga el examen y verifique que lo que usted palpó efectivamente es un nódulo mamario o es otra cosa, ¿ya? Y esa persona, ese profesional va a definir si requiere estudios adicionales y en este caso puede ser mamografía o ecomamaria. Pero lo importante aquí es esto, las señales de alarma ante un nódulo mamario, ¿ya? Siempre el primer paso es consultar con el profesional y el profesional es el que va a definir si necesita hacerse los exámenes, pero esto es lo importante. Esto es lo que realmente nos da como mayor urgencia para hacerse la mamografía y ecomamaria de acuerdo a su edad. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, doctora. Bueno, primero que todo, felicitarla por la exposición, por lo simple y lo claro de la exposición. Creo que nuestros usuarios van a estar conectadas o lo van a ver después y van a solucionar muchas dudas. Nosotros tenemos una unidad de imagenología que tiene un protocolo para analizar, para entregar los exámenes. Me gustaría que usted también pudiera contar cuál es la mecánica nuestra, basada en evidencia, obviamente, para las solicitudes de examen, cuando las personas consultan espontáneamente, cuando hacemos solo mamografía, qué hacemos primero, cuando vienen de repente las pacientes con la orden solo de la eco y deberían haber hecho primero la mamografía, un poco orientar a nuestros usuarios y usuarias sobre esa línea. Ya. Bueno, como les dije antes, por protocolo, y no es un protocolo local, es un protocolo a nivel nacional e internacional, la mamografía es el examen de elección para la pesquisa del cáncer de mama en forma precoz. Y ese se debe hacer desde los 40 años en adelante, en forma anual, ¿ya? Por lo tanto, ya sea
una mamografía diagnóstica. Una mamografía diagnóstica se refiere a que se le encontró algo en la mama y se quiere saber lo que es, como por ejemplo lo que hablamos recién. Va la mamografía si usted tiene 40 años o más, sí o sí. Y a continuación, de acuerdo a lo que se encuentre en la mamografía, ve si se requiere hacer la ecografía mamaria o no, ¿ya? En pacientes menores de 40 años se parte por la ecografía mamaria. ¿Por qué es esta diferencia? Porque en las pacientes menores de 40 años el cáncer de mama es menos frecuente. Si bien hoy día igual se ven pacientes jóvenes menores de 40, la proporción o la cantidad que se ve en mujeres menores de 40 versus las mayores de 40 sigue siendo por lejos mucho más frecuente en las de 40 y más, ¿ya? Por lo tanto, en las de menos de 40, de todas las que se hacen exámenes de mama, son las menos las que realmente tienen un cáncer. Ahora, el problema, entre comillas, de la mamografía es que da radiación ionizante y por eso se evita hacerlo en casos innecesarios, ¿ya? Entonces, por eso es que en el fondo uno selecciona un poco las edades. Hasta los 40 se parte con eco. Si se encuentra algo que realmente sea de sospecha, recién ahí se le hace la mamografía. Si no, solamente con eco basta. En cambio, en las otras sí se parte con mamografía porque, como les decía al principio, es el examen de elección para la pesquisa de un cáncer de mama. Y en esto es importante porque aquí, saliéndonos un poquito de los nódulos mamarios, la mamografía, la gracia que tiene es que nos pesquisa cánceres de mama cuando están recién partiendo, ¿ya? Y normalmente el cáncer de mama cuando está recién partiendo no se expresa como un nódulo, sino que se expresa de otra manera, generalmente con microcalcificaciones, que es un hallazgo que solo se ve en mamografía. En ecografía es muy probable que no las veamos. Entonces, si nosotros le hacemos partiendo una ecografía a una paciente de 40 años o más, en el 50% de los casos puede no verse un cáncer que sí esté presente. Por eso es muy importante hacer la mamografía de todas maneras desde los 40 en adelante. Y nuestro protocolo se rige por eso. Entonces, cuando llega una paciente que tiene 40 años y más, no sé, por ejemplo 48, y viene y quiere hacerse solo la ecografía mamaria y no la mamografía, lamentablemente nuestro protocolo, que insisto, no es local, sino que es a nivel nacional e internacional, lo que corresponde es partir por la mamografía. Nosotros no hacemos la ecografía mamaria si es que no contamos con la mamografía primero. Y esto no es por una cosa de antojadiza, es por la seguridad suya, es poder ayudarle en un diagnóstico y que no omitamos un diagnóstico que sí puede tener. Usted se puede hacer la ecomamaria sin hacer la mamografía, puede que no le encuentren nada, se va a ir feliz, pero puede estar con un cáncer adentro, un cáncer inicial. Entonces, en el fondo, lo que nosotros queremos es asegurarnos y asegurarle a usted de que realmente le estamos haciendo un diagnóstico de certeza. Por eso es que se pide, ¿ya? Ahora, al revés tampoco, como les dije también en las menores de 40, tampoco por el tema de la radiación. Ahora, hay casos especiales en que sí se justifica. Bueno, en eso sí se parte antes, que son los pacientes que tienen un factor de riesgo más elevado que la población general de desarrollar un cáncer de mama, como por ejemplo el antecedente familiar directo de cáncer de mama. Y cuando hablamos de familiar directo, estamos hablando de primer grado, madre, hermana, ¿ya? En ese caso, cuando usted, su mamá o su hermana ha tenido un cáncer de mama, tiene que partir antes con la mamografía. Todo ese tipo de detalles se lo orientamos en el servicio de imaginología ante su consulta. Doctora, hay otra pregunta en los comentarios. Elda.brand nos pregunta, ¿los nódulos podrían desaparecer naturalmente? Cuando son quistes, en algunas ocasiones, depende de su tamaño, sí pudieron reabsorberse, porque estamos hablando, como les dije antes, que eran saquitos de líquido, que es de la secreción de la glándula acumulada, ¿ya? Cuando son pequeñitos, sí, muchas veces por cambios hormonales puede haber una reabsorción de ellos. Cuando ya alcanzan un tamaño un poquito mayor, es poco probable de que los quistes desaparezcan, ¿ya? Pero, como les dije antes, los quistes tienen 0% probabilidad de malignidad, así que no pasa nada que los tenga.
Recuerde que es el hallazgo más frecuente, es un 25% de los nódulos palpables. Así que, y la verdad es que un buen porcentaje de las mujeres tiene quistes mamarios y puede vivir toda su vida con ellos y eso no se va a malignizar, no va a pasar nada, ¿ya? En el caso de los lipomas no, eso no desaparece solo y los nódulos sólidos definitivamente no desaparecen solo. El único caso en que pudieran tener alguna variación, pero raramente desaparecer, es ante una carga hormonal muy fuerte, estados de carga hormonal muy fuerte, por ejemplo un embarazo, ¿ya? Ahí generalmente la mujer que tiene un nódulo previo y después se embaraza, ese nódulo puede sufrir cambios por la carga hormonal, pero esos cambios son que habitualmente crece mucho más o crece, digamos, en forma rápida y es por el tema hormonal. A veces pueden cambiar y disminuir un poquito, pero que desaparezcan es muy poco probable. Muchas gracias, doctora. Por el momento no hay más preguntas. ¿Quiere hacer alguna otra más? ¿No? Perfecto. Cerramos entonces la reunión clínica con la doctora Teresa Edo. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Muchas gracias.